A Jan Topic, experto en seguridad y quien ha sido mencionado en varias oportunidades, sobre todo en redes sociales, para poder liderar la Secretaría de Seguridad. Vamos también a preguntarle si ha recibido una propuesta formal. Buenas tardes, Jan. Bienvenido. Le saluda César García desde Quito, Ecuador. ¿Cómo está? César, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes con todos los que estén en sintonía. Bien, Jack. Empecemos conociendo si el gobierno se ha acercado a usted para proponerle que lidere la Secretaría de Seguridad. Sí, efectivamente, el lunes pasado el presidente en reunión me pidió que me posesione ese día. Quedamos que no podía, entonces quedamos a hacerlo el jueves, pero el día miércoles saltó el tema de que ya no iba. Ujú. Yo creo que hubo un debate que, como ya ha pasado en otras oportunidades, sobrepasa la esfera política y se traspasa a las redes sociales. Se hablaba de su nombre y también muchas personas cuestionaron que usted se ha designado por tener muchas empresas relacionadas a comunicaciones. ¿Qué decir frente a esto? ¿Efectivamente usted podría ser juez o parte o cree que su palmarés, su experiencia puede ser fundamental a la hora de resolver el principal problema de los ecuatorianos? Eh, sí, o sea, entiendo cómo alguien puede verlo como crítica, pero eso es algo como decir, no sé, no voy a poner un doctor en el Ministerio de Salud Pública o no voy a poner un constructor en el Ministerio de Transporte y Obras, no sé. Debes poner una persona que venga de la industria, del medio, porque es quien conoce, ¿no? Es quien conoce. El no hacerlo es exactamente lo que hizo el presidente con Diego Ordóñez. Poner un neófito en la materia que no conoce nada y perdimos 8 años en la lucha contra la delincuencia, 8 meses en la lucha contra la delincuencia, ¿no? Bien, Jan, conocemos de su experiencia, usted ha sido incluso combatiente, ha tenido en carne propia la oportunidad de generar varios operativos, pero de lo que usted conoce y de lo que ve que está pasando acá en el Ecuador, ¿qué piensa que deben hacer? ¿Usted cuenta con un plan en el caso de que sea posesionado o un plan con el cual el gobierno al menos pueda tener una referencia desde el ámbito técnico de lo que se debe hacer en este país? Sí, bueno, no creo que vaya a ser posesionado, es más, chica, seguro que no. Eh, Entiendo que el presidente está revisando currículums y está bien que lo haga, tiene que hacer la edición más informada posible porque no creo que este gobierno se pueda volver a equivocar en un secretario. Esa posición, aunque nueva, la veo neurálgica para el funcionamiento de todas las fuerzas de orden del país. Es crítico que esa función, ese cargo, funcione de la mejor manera. Las Fuerzas Armadas dependen de eso, la policía depende de eso. Sí, se le presentó al presidente un plan, tiene 4 ejes el plan: inteligencia, correcta asignación de recursos, fronteras y cárceles. ¿No? El plan está desmenuzado con los diferentes los objetivos que se querían realizar y en el tiempo que se los quería realizar. Ujú. Y creo que lo más importante del plan es que atacaba, a mi parecer, la causa raíz de los problemas que tenemos ahorita. Ustedes acaban de mencionar a Elvi. Y yo creo que esa es la forma equivocada de atacar el narcotráfico. Y estamos viendo los resultados. Los resultados es que se pasan echando la pelotita, que el juez no funciona, que el fiscal no funciona. Y esta historia ya la hemos vivido ya 2 años. Ujú. Entonces, el plan que se presentó era un plan, ¿no? Ataca la causa raíz dentro de lo que puedes controlar como brazo ejecutivo. Ujú. Ya, tu plan no puede depender de terceros, porque si depende de terceros, pasa lo que pasó con Elvi. Desgastas recursos, haces los allanamientos, haces las detenciones, pero después lo dejan libre. Ya, ese es un plan mal formulado. Así de simple. Porque no depende de ti. Y resulta en que le echas la culpa a terceros por tu inhabilidad de hacer que tus objetivos se concreten. Bien, si es así, lo que usted está diciendo, ¿por qué se ha perdido, según su criterio, 2 años? ¿Nadie conoce al respecto de cómo se debe manejar este tipo de temas? ¿O usted piensa que en efecto ha habido negligencias por superponer amistades a una situación que sin duda alguna ya no soporta el pueblo ecuatoriano, que es actuar ya? O sea, mi lectura del tema es, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están desbordadas apagando incendios. Ya, es lo que hacen. Tenemos sicariatos todos los días, tenemos robos todos los días, extorsiones todos los días. Entonces, están desbordadas en el día a día. Cuando estás desbordado en el día a día, no tienes tiempo para planificar. Así de simple. Por eso yo veía la Secretaría como un cargo neurálgico en la planificación.
Si tú te dedicas solo a apagar incendios al día a día, vas a hacerlo toda la vida. Así de simple. Y vamos a estar así en un mes, en 6 meses, en un año y nada va a cambiar. Yo veía a la Secretaría como una función crítica para así apoyar a las Fuerzas Armadas, apoyar a la policía en apagar incendios, pero también establecer la hoja de ruta para que ya en 6 meses, 8 meses esto comience a cambiar. Ujú. Y eso no se hizo. Ahora, Jan, la primera medida que usted considera urgente, ¿cuál sería? Hablaba de 4 ejes, inteligencia, pero ¿qué es lo que hay que hacer en este instante? O sea, a ver, habían temas urgentes en cada uno de los 4 ejes y la planificación era avances, cronograma en cada uno de los 4 ejes. Ujú. Pero si tengo que elegir uno es fronteras. ¿Por qué? Y esto lo mencionaba un amigo hace poco. Si tú eres albanés o eres mexicano y tienes que mover tu droga, y a ver, todos los crímenes de Ecuador nacen del narcotráfico. Sea sicariato, sea microtráfico, toda la base nace del narcotráfico. Y Ecuador es, como decimos comúnmente, es un país de tránsito. ¿Por qué es un país de tránsito? Pónganse a pensar esto. ¿Por qué no se queda la droga en Colombia? ¿Por qué no sale de Colombia? ¿Por qué tiene que venir a Ecuador? Ya, y esto digamos que uno es albanés o uno es mexicano. Esto es un servicio de courier, ¿verdad? Es un servicio de transporte. Si yo muevo una tonelada de cocaína por Colombia, me cuesta 1.6 millones de dólares. Lo que yo tengo que pagar localmente para mover esa tonelada de cocaína. Si yo la muevo por Ecuador, me cuesta la mitad. Ujú. Ese es el problema neurálgico. Somos más baratos que Colombia y por ende es más negocio mover la droga por Ecuador que por Colombia, porque nuestra tasa de incautaciones es paupérrima. Solo para que lo vean, solo dos números que son importantes, o dos conceptos que son importantes. Siempre hablan de cuánto incautamos, Ujú. pero nunca se habla del denominador, de cuánto se puede, de cuánto se está moviendo por el país. Entonces, el año pasado incautamos 200 toneladas, pero nadie te habla de cuántas toneladas efectivamente buscan salir por el Ecuador. Ya, ese número es importante porque 200 toneladas no significa nada. ¿Y, y Si es cómo, 200 toneladas de 300 es bastante. cómo Si es medir 200 toneladas de ese 1000, número? Porque yo justo ayer conversaba con un colega y le decía, antes se multiplicaba por 10, ahora esa cifra negra ya no es especulativa. ¿En qué debemos basarnos para saber si estamos incautando tanto, porque esto es lo que dice el gobierno nacional y por eso ahora se están dedicando a la extorsión y a otras cosas, cuánto es lo que realmente están pretendiendo los narcotraficantes sacar? sí, y yo no sé si estamos incautando tanto, ¿ah? El año pasado incautamos 200, creo que 204 toneladas. Primer trimestre de este año hemos incautado 50, que es un cuarto, pero hemos cumplido un cuarto del año. Entonces estamos exactamente en la misma proporción. Pero ojo, este año más toneladas de cocaína están buscando salir por el Ecuador. Entonces el denominador ha crecido. Entonces porcentualmente yo no sé cómo estamos, ¿ah? Yo no diría que estamos bien. Y otro número que nadie habla. Te hablan de la incautación, te hablan de la tonelada incautada, porque es bonito tomarse la foto, incautó una tonelada de cocaína. Nunca nadie te habla de la pureza. Y eso es muy importante, porque si uno tuviese la data de la pureza que es incautada, ya tienes cómo medir si efectivamente estás incautando droga que ellos no querían que incauten, o es droga que te dejaron ahí mientras ellos movían 10 toneladas por un lado. O sea, repito, si incautaste una tonelada 30% de pureza, bien. Si incautaste una tonelada de cocaína con 5% de pureza, es un show. Avancemos por el tiempo en la cuestión del sistema penitenciario. Usted también mencionaba dentro de sus ejes. Vemos todos los días, como usted menciona, muertos y muertos y muertos, masacres en las cárceles. ¿Qué hacer frente a ello? Ahí repito, el plan no es complejo. El plan es el 5% de la batalla, solo ir a implementarlo. He ido un par de veces he ido a la Roca, he ido a la penitenciaria litoral. Tengo mejor señal celular adentro que afuera en la vía Dávila. ¿Por qué? Así de simple. Hay radiobases celulares adentro. ¿Por qué? Entonces, eso ya es cuestión de tomar la decisión y ya erradicar. Un inhibidor de señal, estas antenas dirigibles, te cuesta, bueno, una económica te cuesta $10,000. Pueden haber más caras. Pero no es una solución cara cortarles comunicación con el mundo. Es solo cuestión de ir a hacer. En 3 semanas lo tienes implementado. Es cuestión de ir a hacer. Y es paulatina, es progresivo, ¿no? Pero primera fase es cortarles comunicación con el mundo. Después viene, claro, el tema del censo, pues bueno, hay un chorro de cosas que hay que hacer. Pero a la base, tomar decisiones. Pero el problema es que las compras públicas no marchan a la misma velocidad de las necesidades. ¿Cómo puede ser posible que, por ejemplo, necesitemos chalecos? Esos chalecos se entrampan en procesos realmente burocráticos y las cosas no fluyen.
César, te cuento algo, digamos, no sé, bueno, es confidencial, pero par de embajadas me habían ofrecido, cuando me ofrecieron el cargo el lunes yo comencé a trabajar, yo no iba a esperar ya hemos perdido demasiado tiempo. Par de embajadas, los inhibidores de señales, ya tiempo de entrega una semana. Entonces, repito, a ver, si compras públicas puede ser lento, la Secretaría tiene que moverse para agilitar lo más rápido posible, pero tienes un chorro de recursos gratis de otros países a disposición, pero no se hace. Ahora, dentro de este esquema que tú planteas con ideas muy clarísimas, la inteligencia me parece que en el país está siendo mal entendida. Y tú decías, estamos yendo en manera inadecuada, por ejemplo, con el caso Elvi, al coger a un cabecilla y comenzar en esto de el gato y el ratón. ¿Por dónde debe ir apuntado los golpes entonces? A ver, tiene que haber un tema de meter a la gente a la cárcel porque están violando la ley, así de simple. Pero el grosso, en mi opinión, debe ir al producto, a incautar producto. Más allá de ponerlo a Elvi, a detener a Elvi por 24 horas y que salga libre, ¿qué les afecta más? Y esto es lo que les afecta más. Incáutale a Elvi 5 toneladas de cocaína e imagínate cómo queda su standing en su estructura jerárquica. Incáutale a Elvi 5 toneladas de drogas e imagínate lo que le va a pasar con los mexicanos o los albaneses dueños de esa droga. Pero incautamos muy poco. Repito, estamos incautando 200 toneladas cuando realmente deberíamos estar incautando 400, 450. Muy interesante. Ya se nos ha terminado el tiempo, pero hemos tratado de esbozar lo más general posible lo que hay que hacer. Pero la conclusión con la que me quedo es que ojalá el gobierno tome una decisión basado en eso, en el análisis técnico de una persona que sepa lo que tiene que hacer en un cargo fundamental para el país y que las redes sociales queden de lado, porque a la final ahí no es donde se están asesinando a los ecuatorianos, sino en las calles. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.